Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los fundamentos, pero vamos a hacer un cambio en cuanto al tema que estamos estudiando. El miércoles tenemos de analizar la Trinidad y el miércoles nos enfocamos en analizar la evidencia bíblica de la Trinidad en el Nuevo Testamento. El domingo la estudiamos en el Antiguo Testamento. Entonces, el miércoles concluimos el tema de la Trinidad y fue la clase número 12. Y en esas 12 clases hemos solamente analizado 3 preguntas importantes en cuanto a los fundamentos del cristianismo. Las preguntas que hemos respondido es: ¿qué es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Y quién es Dios? 3 preguntas las hemos respondido y aún sigue siendo brevemente la respuesta en 12 clases. Entonces, si yo te pregunto ahora qué es Dios, tú deberías saber explicarme. O yo quiero pensar que ya debes saber explicarlo. ¿Qué es Dios? De una manera, explicarlo de una manera razonable, una manera racional. Que recordemos que 1 Pedro 3:15 nos pide que demos respuesta, demos razón cuando se nos demanda de nuestra esperanza. Entonces, ¿qué es Dios? Dijimos en términos muy simplistas, es la causa no causada. Eso es Dios, ¿verdad? Oye, pero eso no habla en la Biblia. No, espérame. Estoy dando una explicación muy breve y superficial aún en cuanto a qué es Dios, de una manera que alguien pueda comprenderte. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué crees que es Dios? ¿Qué es Dios? ¿De dónde viene Dios? Tú podrías explicar de manera simple y clara algo que es sumamente complejo. Pero podrías decir, es la primera causa no causada. Es decir, ¿qué es eso? Tendrías que empezar a explicarle a qué te refieres. De manera que cuando explicas qué es Dios en esos términos, él puede comprender de cierta forma, aunque no conoce de Biblia, aunque no conoce nada del cristianismo, él puede comprender a qué te refieres. Y al entender a Dios como la primer causa no causada, hay muchas referencias, tanto en la ciencia como en la filosofía, en la naturaleza, muchas cosas que te llevan a concluir que es razonable que comprendamos o que entendamos que hay algo que causó todo. Después estudiamos cómo conocemos a Dios. Y fueron de las primeras clases que empezamos a ver la revelación natural, la revelación especial, pero la respuesta de cómo lo conocemos lo vimos en el tema conocimiento de Dios. Y nos fuimos a definir el canon bíblico, por qué los libros que tenemos, por qué Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuál es la diferencia de los deuterocanónicos o apócrifos que tienen nuestros amigos católicos, por qué no los tenemos, por qué es confiable la Escritura. Y vimos que de ahí conocemos a Dios. Y luego nos enfocamos, dado que estamos analizando cómo conocemos a Dios, nos topamos con la pregunta de quién es Dios. Y fuimos al concepto de la Trinidad. Dios es uno en esencia, 3 en personas. ¿Me explico? Y ya estudiamos con relativa profundidad el tema de la Trinidad, qué es en cuanto a concepto, cuáles fueron las herejías, las primeras herejías o en los primeros 5 siglos, las más importantes con respecto a la Trinidad. Después vimos la evidencia bíblica en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a analizar los atributos de Dios. Tiene que ver todavía con el conocimiento de Dios, pero vamos a responder a una pregunta distinta. La pregunta a responder es, ¿cómo es Dios? ¿Verdad? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora es, ¿cómo es Dios? Y esta pregunta, aunque parece simple, resulta muy compleja y trae muchos problemas entre cristianos, ¿verdad? Porque cada quien describe a un Dios distinto, no necesariamente el que refleja en la Biblia. Normalmente vemos 2 extremos: el Dios amoroso, que a todo mundo ama y a pocas palabras nunca le va a hacer daño a nadie, siempre quiere el bienestar para todos, te van a hablar de un plan maravilloso para tu vida. Y algunos memes que me gusta ver en ese respecto es cuando ponen una foto, bueno, no es una foto, pero es una imagen del diluvio, es una foto del diluvio. Ponen una imagen del diluvio y le agregan, Dios tiene un plan maravilloso para tus vidas. Ahora, ese meme no proviene del cristianismo, proviene de los ateos, burlándose de la idea del plan maravilloso que Dios tuvo para todos los que murieron en el diluvio. Entonces, ahí está tu plan maravilloso. Y hay quienes se van al otro extremo, no, Dios es fuego consumidor.
y no hagas esto, no hagas lo otro, no te cortes el cabello, no hagas esto, no te pongas esto, no te pintes, no te depiles, no uses desodorante, etcétera, no veas tele, no te subas a los camiones, no vayas a los cines, y te empiezan a poner una serie de reglas que Jesús, cuando confrontó a los fariseos, habló de mandamientos de hombres, que no es algo impuesto por la Escritura, sino por el hombre, tratando, entre comillas, de agradar a Dios, pero que lo usa como un medio para obtener distinción, poder, para poder sobresalir. Y era la acusación hacia los fariseos. Pero describen a un Dios fuerte y celoso. Y entre esos dos extremos es muy complejo mantenerte en la definición bíblica de cómo es Dios, porque es cierto que Dios tiene ira y también es cierto que Dios es bueno. También dice la Biblia que Dios es amor, pero también es justicia. Entonces tenemos que llegar a un balance, pero ese balance no lo puedes obtener según tu criterio, sino que tiene que provenir de la revelación que Dios dio. Tenemos que apegarnos a una definición bíblica de quién es Dios, cómo es Dios, para entonces entender cómo debiésemos ser nosotros. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y Cristo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, de forma muy general, nuestro objetivo es ser como Dios. Pero hay límites. Por ejemplo, yo no puedo ser como Dios en su soberanía, ni en su omnipresencia. Aunque vamos a definir con mucho más detalle qué es cada una de esas cosas, hoy nos vamos a enfocar en entender qué son los atributos y mencionarlos brevemente cada uno de ellos y las implicaciones importantes que debemos saber. Ahora, hay mucha información bíblica al respecto. El día de hoy voy a separar así como lo hicimos con la Trinidad. Voy a explicar el concepto de lo que es, cómo se debe comprender y luego vamos a ir analizando cada uno de los atributos con su evidencia bíblica. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos por cuestión de tiempo en los conceptos, cómo entenderlos, cómo aplicarlos y más adelante analizando cada uno nos vamos a la evidencia bíblica de eso. Entonces, habría que definir primero cómo es que hablamos de los atributos de Dios. Y cualquiera de nosotros que vaya a un centro comercial y pretendas pagar con tarjeta, débito, crédito, lo que sea, bueno, si la cajera aplica las reglas del lugar te va a decir, muéstrame una identificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera ver en la identificación? Tu foto, para ver que realmente tú seas el dueño de la tarjeta y la firma para corroborarla con la que tiene la tarjeta, ¿verdad? Cuando tú le pides una descripción a alguien, me ha pasado muchas veces aquí, oye, vino una persona y te preguntó, venía por primera vez, se llama fulano, digo, no me acuerdo de su nombre, ¿cómo es? Y ya empieza a decir, pues es alto o chaparro, cabello tal, chino, lacio, amarillo, de colores, hay muchas variedades. De manera que cada una de estas características de una persona te ayuda a identificarla, ¿verdad? Tenemos dos formas de describir a una persona, nosotros de forma física, la forma física y en su carácter. Pero si tú me dices, mira, es una persona muy comprometida y yo la busco entre el público, ¿quién es la persona comprometida? No la voy a encontrar, porque no lo puedo ver. Pero si me dices, además de que es muy comprometido, que es de cierta complexión, o si tiene o no tiene cabello, pues entonces ya tengo factores para tratar de ubicarlo. Cuando hablamos de estas características, ya sea en lo físico o en su carácter, en su manera de ser, hablamos que ese conjunto de características son atributos. Ahora, el conjunto de atributos define una persona, en nuestro caso. Podemos tener o compartir atributos, ¿verdad? Voy a decir, es de tez clara o moreno, y ahí puedes empezar a agrupar los que son más de piel más clara y los de piel más oscura, los que son más altos, entonces puedes tener atributos en común, pero no hay dos personas con los mismos atributos. Así que el conjunto de atributos hace o describe lo único de una persona. Cuando hablamos de los atributos de Dios, esto nos tiene que llevar a entender que son las características de Dios, pero cuando hablamos de Dios tenemos que tener en cuenta que Él no está limitado por el espacio, ¿verdad? Si Él es antes de la creación y el espacio donde tenés la materia, no existía cuando Dios decidió crearlos, entonces Dios no está limitado por el espacio, ¿verdad? Entonces Dios no tiene una forma física.
Si Dios no tiene una forma física, tenemos que recordarnos las primeras clases, lo que llamábamos el lenguaje antropomórfico, que es la manera en que se nos describe a Dios con características humanas. Entonces, es un error pensar que Dios tiene brazos. Escuchamos en la Biblia la mano de Dios, el brazo de Dios, el rostro de Dios, la espalda de Dios, etcétera, los pies. Y es un error decir, bueno, una descripción, los atributos de Dios es que tiene manos. No, eso es imposible. Esa es una forma de explicarnos algo que de otra forma sería incomprensible para nosotros acerca de Dios. Entonces, cuando vemos este tipo de lenguaje antropomórfico, no cuenta como un atributo de Dios hablar de sus manos o de su cara. Y algunos podrían decir entonces, pero sí, tenemos partes en la Biblia donde se describe, por ejemplo, como una zarza ardiente. O como dice Apocalipsis, alguien semejante al Hijo del Hombre, con ojos de fuego, cabellos como blancos como la lana y pies como bronce bruñido. Tendrías otro ejemplo cuando Dios vio o cuando Dios habló con Abraham como un simple varón. Dices, bueno, ¿esos son atributos de Dios? ¿El cabello blanco, los ojos de fuego? No, esa es una manifestación, ¿verdad? Es una manifestación en el sentido de que si no se manifestara de una forma que nosotros podamos ver y comprender, no podríamos tener la certeza de que estuvimos hablando con Dios. Entonces, todas estas teofanías o la forma en la que Dios se manifiesta, esos atributos no son propios de Dios, son atributos de la manifestación particular que en ese momento usó, incluyendo la naturaleza humana de Cristo. Claro que tenía ciertos atributos, ¿verdad? Seguramente era de tez morena, no rubio, ojo azul, blanco, como hay muchos que tratan de ponerlo. Pues si es un judío de aquel entonces, no tiene por qué ser de corte acá alemán, europeo, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que ser realistas, pero aún esa manifestación en la naturaleza humana de Cristo no es un atributo de Dios, porque no estuvo con Dios siempre, sino que en un momento en el tiempo toma una naturaleza humana y se manifiesta a nosotros de forma visible. Así que cuando hablamos de los atributos, tenemos que irnos a ver lo que Dios es en esencia y lo que la Biblia dice que Dios es. De manera que, ¿se acuerdan cuando analizamos el término de la existencia? Dijimos que Dios no existe, que Dios es. Porque algo que existe en nuestro universo, algo que existe, tuvo que provenir de algo. Pero algo que es no proviene de nada. Lo que es, siempre es. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, no puede ser algo que haya cambiado en el tiempo. Tiene que ser algo que ha estado con Dios en la eternidad. Antes del tiempo, después del tiempo. Tiene que ser algo presente en Dios que lo define o lo caracteriza. Entonces, antes de ver la lista de los 15 atributos o 16, pero algunos mezclan dos como uno solo, que vamos a estar desglosando, quisiera que entendiéramos la importancia que tiene conocerlos. Es decir, en las clases pasadas hice énfasis en que el conocimiento que estamos adquiriendo no lo uses para envanecerte. Ese conocimiento es fundamental para no desviarte con herejías, pero no es algo que aplicas, ¿verdad? No es un conocimiento que puedes llevar a la vida práctica. Cuando hablamos de los atributos, aquí sí hay un impacto en la vida práctica del creyente. Mientras más conoces a Dios, más santidad puedes experimentar en tu vida. Mientras menos conoces los atributos de Dios, menos santidad vas a experimentar. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Bueno, hay varios ejemplos. Antes de ver cada uno de los atributos, yo puedo hablarte de la soberanía de Dios. Y te puedo decir con palabras simples que la soberanía implica que Dios gobierna, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Verdad? Si Él es soberano, eso impacta mi vida. Porque en lugar de estar yo angustiado ante el cumplimiento o no de algo que Dios ha prometido, si yo sé que Él es soberano, no tengo por qué estar angustiado. ¿Me explico? Si yo sé que Dios ha prometido que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará en el día de Cristo, ¿voy a estar angustiado por si alcanzo o no eso? No, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere.
Y si Él dijo y me dio evidencia que lo va a hacer conmigo, entonces mi vida va a ser muy distinta a la de aquel que no tiene la certeza de que Dios vaya a cumplir lo que hace. Y esto lo digo porque en el cristianismo de nuestra cultura, nótese las comillas, te dicen aguas, aguas porque si dudas ya no se va a cumplir lo que Dios dijo. Aguas porque si pecas hasta esta medida ya no vas a cumplir lo que Dios quiso. Y tratan de infundir santidad en la gente por medio del miedo a perder lo que Dios te ha dado. Y usan una analogía muy común. Dios te dio una bicicleta y esa bicicleta es la promesa, ya sea la salvación o una esposa, lo que tú quieras. Y Dios te dijo, aquí está en tus manos, y tú tienes la bicicleta y estás bien feliz y va a ser tuya. Pero si tú te vas en tu bicicleta a la tienda y te bajas y la dejas fuera, sin candado, sin nadie que la guarde, es muy probable que cuando salgas ya no esté. Y si le dices, Dios, ¿por qué no tengo mi bicicleta? Dios te va a decir, porque tú la descuidaste. ¿Alguien escuchó esa analogía en algún momento o algo muy similar? A mí me la enseñaron, 13 años me la estuvieron enseñando. De manera que vives de una manera totalmente distinta a lo que es la confianza en Dios. Porque tengo que estar cuidándome todos los días de si ya perdí o no lo que Dios prometió darme. ¿Y sabes qué es la conclusión? De que todos los días la debería de perder, porque todos los días peco. Pero dice, no, pero no poquito, tienes que pecar mucho. Bueno, ¿y quién estableció esa medida? ¿Cuánto es mucho? David, ¿qué hizo con Betsabé, con el esposo de Betsabé, Urías? ¿Y Dios cambió la promesa que le había dado? No, ahora ese te parece pecadito o pecadote. Y si te fijas, ya si tú tratas de establecer la medida en la cual el nivel de pecado que cometes te va a llevar a perder o no, eso ya es humano. Eso no está en la Biblia. ¿Verdad? Ahora, cuando vemos en la Biblia también, por ejemplo, que Dios es amor y que debemos amar aún a nuestros enemigos, eso también afecta a nuestro comportamiento. Y hay una situación que a mí me hizo dudar mucho y me la hizo alguien que era ateo. Y me metió en mucho conflicto. Me hizo cuestionarme toda mi vida de cristiano en aquel entonces. Y me decía, a ver, Hernán, si hoy estamos en guerra y vienen a invadir a México y quieren, una mosca, quieren destruirte a ti y a tu familia, violar a tu esposa y a tus hijas. Pero la Biblia dice que debes amar a tus enemigos. Y la única forma de evitar que tu mujer y tus hijas sean violadas, sean matando a tu enemigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Algunos cristianos dicen, Dios nunca me pondría en esa situación, y ya. ¿Qué opinas? Bueno, ¿cómo lo resuelves? Espérame, Dios es amor y yo debo amar a mis enemigos. Y dirías, pase usted al enemigo, haga lo que le plazca, que al cabo yo tengo que amarlo. Eso sería totalmente absurdo, aún a los ojos de Dios, ¿o no? Pero luego hablas del atributo de justicia. Dios es justo, pero luego le agregas el que algunos consideran que va de la mano con justicia, que es la ira, que es la ira de Dios. ¿Puedo yo experimentar la ira de Dios o no? Si yo tengo coraje, pero santo. ¿Se puede? Fíjate bien cómo muchas cosas de la vida del cristiano están influenciados por el conocimiento que tienen de los atributos de Dios. Y muchas de los grandes problemas o las grandes discusiones entre cristianos están deben debido a una ignorancia de los atributos divinos y de cómo aplicarlos. Es cierto que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es cierto que es justo, pero también es misericordioso. ¿La misericordia es un atributo o no? ¿Su fidelidad? Entonces, ahí hay cosas que tenemos que desglosar para poder entender cómo espera Dios que apliquemos las cosas y hasta qué punto podemos aplicarlas. Entonces, cuando hablamos de los atributos, encontramos en la Escritura, no por palabra, sino por concepto, muchos de los que voy a mencionar. Ya había dicho anteriormente que así como la palabra Trinidad no está en la Biblia, el concepto que refleja esa palabra sí está en la Biblia.
Vamos a ver atributos como la omnipresencia o la omnisciencia, la omnipotencia, que esa palabra tampoco está en la Biblia, pero está fielmente reflejado el concepto en la Biblia. Entonces, voy a listar los 16 que tengo, considerando que justicia e ira pueden contar como uno solo, porque son consecuencias, y ahorita lo vemos. Pero empecemos quizás con los menos conocidos, o por nombre. Por ejemplo, la aceidad de Dios. ¿Alguien lo había escuchado? Aceidad. Levante la mano el que ya lo conocía. Nadie, ok. Porque no es un nombre muy común, ¿verdad? Pero se entiende como la autoexistencia de Dios. Pero como nosotros ya analizamos el término existencia desde el punto de vista filosófico, no nos hace mucho sentido. Así que una definición breve es que Dios tiene vida en sí mismo y no depende de algo más. Por ejemplo, nosotros, seres humanos, no tenemos vida en nosotros mismos. Yo tengo vida, pero no escogí tenerla, ni la pedí, se me dio, y de igual forma me la pueden quitar. Y para que yo viva, necesito de muchos elementos, necesito de muchas condiciones, tanto físicas como espirituales. Sabemos que Dios es quien sostiene todo el universo, porque en Él somos y en Él nos movemos, dijo el apóstol Pablo. Entonces, la forma en la que Dios sostiene el universo nos lleva a entender que nosotros provenimos de esa fuente de vida, pero Dios no tiene nada fuera de sí que necesite. Dios tiene vida en sí mismo y no depende de alguien más. Esa es la aceidad. Y luego hablamos de la espiritualidad. Y en nuestro lenguaje, la espiritualidad la asociamos con ser espiritual, ¿verdad? Dicen algunos, no, es que ese es muy espiritual. ¿Por qué? Porque ora mucho y lee la Biblia y va a árbol plantado. Si no, no. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, lo que queremos decir es que Dios es espíritu, o sea, no tiene un cuerpo físico. Y el hecho de que no tenga un cuerpo físico lo entendemos porque antes de que existiera lo físico, Él ya era. Así que no tiene una dependencia de nada físico. Y si no depende del espacio, entonces es infinito, no tiene límites. La espiritualidad como atributo es algo que lo hace espíritu en la definición de que no requiere algo físico. Luego hablamos de la soberanía, y ya le expliqué ahorita, eso significa que Dios gobierna. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Así que eso es importante porque ¿qué hay de los planes malvados que Satanás pueda tener para tu vida? ¿De quién depende que se lleven a cabo esos planes malvados? ¿De Satanás o de Dios? Y eso genera mucho conflicto. ¿Cómo que Dios va a dejar que Satanás lleve a cabo sus planes malvados? Y eso parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a dejar que Satanás haga lo que quiera? Y muchos cristianos se les enseñó que Satanás y Dios están al mismo nivel y compiten por la salvación de las personas. Dicen, son enemigos, cosa que es cierto. Pero tenemos que desglosar aún más lo que la soberanía implica, porque no hay ningún pasaje de la Escritura donde demuestre que Satanás es independiente de Dios. Al ser un ser creado, es dependiente de Dios. Dios sostiene, dice la Biblia, a todos. Hace que llueva para buenos y para malos. Y eso es otro atributo que vamos a analizar un poco más tarde. Pero el hecho de que Dios sostenga todas las cosas incluye que sostiene a Satanás y a sus demonios. Y que si Dios no quisiera, ninguno de ellos existiría. Si Él es soberano y como dice la Escritura, está sobre todo principado, toda autoridad, todo príncipe. Si Él está encima de todo, eso implica que aún los planes de Satanás están bajo el control de Dios. Así que en un sentido no puedes desligar la idea de que Satanás le sirve a Dios, pero no puedes convertirlo en un siervo de Dios en el sentido de que alguien que se dedica a servirle a Él, porque también sus planes son opuestos a lo que Dios quiere. Entonces, si te fijas, a veces la falta de comprensión de la soberanía lleva a los creyentes a doctrinas totalmente absurdas. Por ejemplo, a mí me enseñaron, no sé a ti, pero yo creo que es muy común, que tú puedes andar tranquilo caminando por la calle, alegre, confiando en Dios, y Satanás te roba de repente por algo que haces.
Y el ejemplo que nunca se me va a olvidar era la música mundana. Este concepto de abrir puertas para que el demonio entre, ¿a alguien se le enseñaron? Levante la mano. Ok, entonces no son nuevos. A lo mejor esta tiene más experiencia que yo. Me pueden dar un curso de puertas espirituales. Amén. ¿Cómo que amén? Pero la idea en lo más simple consiste en que si yo voy en el camión, y eso es porque a mí se me grabó, yo iba a la universidad y pues era estudiambre, ¿verdad? Estudiante pobre, camionazo. Y vas en el camión y no eran como los de ahora, ¿verdad? Ahora vas inclimadito y todo. No, antes tenías que vacunarte contra el tétanos antes de subirte, ¿verdad? Porque estaban las láminas así oxidadotas y era muy difícil. Pero bueno, en aquel entonces yo me subía a un camión que casi siempre me tocaba ese camión. Quien haya vivido por la zona de donde vivía acá, Miguel Alemán y Tala Bernal, el Ruta 110, y había un camión que decía atrás, El Chino. Y la característica del Chino es que ese camión venía equipado con audio. Y siempre traía su música a todo lo que da. Entonces, si tú coincidías con los gustos musicales del Chino, tenías un viaje placentero. Que Juana la Cubana y puras... O sea, te contagiaba de buena vibra. No, ¿qué pasó? Entonces, yo tenía un problema porque como cristiano, cuando me tocaba el Chino, yo corría un grave riesgo espiritual según la enseñanza que me dieron. Porque todo el camino, que era como 1 hora, estaba ante la enorme amenaza de abrir una puerta espiritual por ir oyendo música mundana. Así que ya te imaginarás. Y ahí viene el Chino. Padre, me cubro con tu sangre. Que eso lo vamos a analizar más adelante, donde sacas la idea que te cubres con la sangre, ¿verdad? Me cubro con la sangre y me subo y tenía que ir luchando con alabanzas en mi mente para contrarrestar. Ahora el problema es que yo vengo del mundo, o sea, yo no soy una cristiana. Entonces cuando ponían los éxitos bailables de ayer y hoy, ya te las sabes. Entonces era todavía más grave porque tengo que contrarrestar Echó a la mar, Los carros del faraón, con otra música de la cual también me sé la letra. Y vivía angustiado cierto tiempo. Porque Satanás podía entrar y robarme lo que Dios me había dado. Pero entonces, si eso es cierto, y Dios te concedió algo de parte de Él, y te subes al camión del Chino, y va con toda su música mundana, ¿te lo va a robar? Entender la soberanía implica que nada puede hacerse fuera de la voluntad de Dios. Y si la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y un demonio cualquiera que venga con el Chino puede quebrantar la seguridad y robarme, ¿dónde pones tu queja contra el ángel que se te asignó? Porque no me pudo proteger. Cuando la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Entonces fíjate cómo la ignorancia de la soberanía de Dios te lleva a graves cosas en la vida cotidiana y doctrinal, porque hasta hay cursos y estudios profundos y viajes a Guatemala y al sur donde está muy dado todo eso para que vengas y seas capacitado en la guerra espiritual para deshacer las obras de Satanás cuando gravemente se equivocan en cuanto a la soberanía de Dios. Después tenemos la omnipresencia, que en términos simples es estar presente en todo lugar, ¿verdad? Y aquí también tienes un concepto extraño con los cristianos, que normalmente dicen que vamos a orar para que la presencia venga a este lugar, ¿verdad? Y si tú partes de un pensamiento lógico de que Dios es omnipresente, pero tengo que cantar para que venga, entonces ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aplico? No, es que primero hay que ungir con aceite todas las cosas. Así me enseñaron, no te estoy dando el consejo. Hay que ungir con aceite para que ahora sí la presencia esté aquí. Pero ¿en qué momento podríamos hablar de que estamos en un lugar donde no esté la presencia de Dios? Es absurdo. Si ellos adoran a un Dios que tiene que ir a donde ellos están, ya no es el Dios de la Biblia. Si ellos tienen que ponerle aceite a las cosas para que Dios pueda estar ahí, ya no es el Dios de la Biblia.
Y todo lo que hacen en sus reuniones no es para el Dios de la Biblia, por consecuencia es idolatría. Es un Dios que ha sido hecho conforme a su propia imaginación. ¿Verdad? No, Hernán, es que yo he escuchado ya la defensa de algunos. No, yo me refiero a que se manifieste. ¿Y cómo ves que se manifiesta? ¿Cómo? Para empezar, ¿toda manifestación de Dios para con tu vida es visible? ¿Qué tal si Dios te abrió el entendimiento? ¿Lo puedo ver? ¿Qué tal si Dios te dio la capacidad que te faltaba para vencer un pecado con el que estabas luchando? ¿Se puede ver? ¿Qué tal si Dios te dio dominio sobre tus malos pensamientos? ¿Lo puedo ver? Entonces caen en otro error y asumen que las cosas que Dios hace se tienen que ver, cuando la gran mayoría de las cosas que Dios hace son invisibles. Por eso están luchando por un milagro. Dame un milagro, cuando el milagro mayor que se te pudo haber dado es el nuevo nacimiento, que solo tú ves, y que después la consecuencia de ese nuevo nacimiento se percibe por los demás. Entonces están luchando con que caiga algo, oro, polvo, de lo que sea. Si no, no sienten que Dios está ahí y se olvidan de los principales atributos en cuanto a Dios. Dios está en todo lugar. Y no necesitas que caiga oro, polvo de diamante o cualquier poder de los caballeros del zodiaco para que tú puedas tener la certeza de que te oyó, que estuvo ahí. Después tenemos la omnisciencia. Todo lo sabe. Y aquí tenemos otro problema. Voy a decir, Hernán, estabas bien emproblemado. Sí, no sé tú, pero yo estaba bien emproblemado. Cada uno de los atributos que leo, yo los tenía mal entendidos o nunca me los enseñaron. Cuando hablamos de la omnisciencia, yo sé, sabemos que Dios todo lo sabe, pero al mismo tiempo te enseñan que si tú le pides a Dios algo, pero no fuiste específico, no se te va a cumplir. ¿A alguien le enseñaron eso? Levante su mano. Ahora, de esos que se lo enseñaron, ¿sabían que Dios es omnisciente? Lo sabes de conocimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo aseguras que si tú no le dijiste tal cual frase, o si no lo llamaste con su nombre, algunos andan diciendo que si no le dices Yeshua, entonces no te va a escuchar. Dices, a ver, espérame, para empezar, ¿por qué oras? Dije, bueno, es que tengo que orar para que Dios sepa lo que necesito. Y ese es otro error, porque Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, no, pero es que Dios, es que esto es lo que yo quiero, y luego encima tratas de ocultarle cosas a Dios. Le dices a Dios, estoy agradecido, y por dentro estás bien enojado. Señor, bueno, yo acepto lo que me das, y por dentro estás bien rebelde porque no quieres lo que estás viviendo. Y pretendes engañarlo, pretendes orar como si Dios no fuese omnisciente, aunque se supone que sabes que Dios es omnisciente. Y cuando entienden la omnisciencia dices, entonces, ¿para qué oro? Esa es una pregunta bien común de las personas que nos visitan en las primeras veces. Cuando empiezan a comprender del Dios de la Biblia y empiezan a comprender que Dios lo sabe todo, es bien común que se me acerquen y digan, entonces, ¿para qué oro? A ver, ya dijimos que Dios es soberano, ¿verdad? Él va a hacer lo que quiere. Y luego vemos que es omnisciente, ya lo sabe todo. ¿Para qué oras? No le puedo pedir algo porque Él va a hacer lo que Él quiere. Y antes de pedirlo, ya lo sabe. ¿Para qué oramos? ¿Verdad? ¿A qué se debe esa pregunta? Por ejemplo, para empezar, parece ser que la omnisciencia y el hecho de que Dios sea todopoderoso parece que es algo opuesto a la oración. ¿Verdad? Si Dios es todopoderoso, ¿para qué oro? Cuando, si lo analizas con detalle, oras porque Dios es todopoderoso. No sé si me explico. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo orara sin saber que Dios todo lo puede hacer, mi oración no podría ser una petición. Dios, te pido que me ayudes. Espérate, a lo mejor ni puede. ¿Verdad? Y si ni puede, ¿quién sabe si pueda? ¿Para qué le pides? Cuando alguien le pide algo a Dios y confía en que Dios se lo puede dar, tiene que asumir que es todopoderoso. Sin embargo, algunos cuando ven que Dios es todopoderoso cuestionan el por qué orar, cuando el hecho de que Dios sea todopoderoso es la razón por la cual le pedimos cosas. Pero falta la otra parte. Si Él ya lo sabe, ¿para qué se lo dices? ¿Verdad? Y algunos se van al extremo.
Si Dios ya ordenó todas las cosas, incluyendo la salvación, ¿para qué evangelizas? ¿Verdad? Entonces, si Dios es omnisciente, ¿para qué oramos? Bueno, de entrada, entendiendo la omnipotencia, no oras para cambiar sus planes, ¿verdad? Ni oras para informarlo de tus peticiones. Oras para ser honesto con Él y transparente y aceptar sus planes. Oramos para que Dios nos enseñe o nos capacite para aceptar sus planes. Porque si a esas dos cosas de la omnisciencia y la omnipotencia le agregas que en la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados, entonces ¿de qué te apuras si te cumplió o no te cumplió lo que pediste? Porque si no me lo cumplió, es que lo que yo pedía no era para mi bien en ese momento. ¿Verdad? Entonces, cuando oramos es un intercambio de deseos. Señor, esto es lo que a mí me gustaría, y tendríamos que decir como Jesús antes del Calvario, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? ¿Para qué oraste? Porque tengo comunión con mi Padre. Porque le hablo y me expreso ante Él porque tengo toda la confianza de que Él ya conoce cómo soy. Y que el hecho de que yo trate de ocultar cosas en mi vida es absurdo. Y Él sabe que estoy molesto y que estoy decepcionado y que estoy frustrado. Y tratar de ser hipócrita con Él es totalmente absurdo. Así que le digo, tal cual me siento, Señor, estoy muy frustrado porque no obtuve lo que yo esperaba tener. Pero aún así sé que tú todo lo puedes. Pero así como todo lo puedes, lo haces si tú quieres. Así que, Señor, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque todo lo que tú quieras para mi vida es para mi bien. Y esa es la razón por la cual oramos. Cosa que casi ningún cristiano hace. Y tienen que luchar por convencerlo. Dicen, ¿sabes qué? Si no te está funcionando la oración, ayúnale. O públicalo en Facebook. ¿Verdad? Fíjate la analogía. Tú estás orando con Dios y Dios te dice, no, Hernán, tú solo no. Mínimo necesito 1000 likes. Y entonces, bueno, a ver, dame un amén. Amén. Y te aseguro que honestamente te has puesto a preguntar, de todos los que dicen amén, vamos a estar orando, ¿realmente oran? Pues mentiras. Están, no, sí, amén. Y ya. Tú dices, Señor, que toda esta oración que proviene de Facebook, nadie te hizo caso. Todos siguieron en su rollo tomándole foto a su comida o lo que van a hacer. ¿Verdad? Sin embargo, dicen algunos, bien, lo logramos. Después publican, lo logramos. Dios se movió. Y dices, ¿cuántos likes necesitó Dios para concederte lo que pedías? Es absurdo. ¿Verdad? Quita el Facebook y como quien dice, vamos a orar, este demonio está fuerte, véngase raza. Y entre todos lo montonean, ¿verdad? Vienen muchos contra el demonio, órale. ¿Cuántos dijo Dios? A ver, este necesita como 10, este como 15 y según las jerarquías. Hay mucha ignorancia en cuanto a los atributos de Dios. Y fíjate cómo hemos analizado todavía, van poquitos y ya expulgamos un montón de cosas que hicimos mal y supuestamente conocíamos esos atributos. Así que impacta profundamente nuestra vida cristiana el conocer como la Biblia los enseña. Ahora, después de la omnipresencia, la omnisciencia, sigue la omnipotencia, que es todo lo puede. Hablamos de la soberanía, que Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y la omnipotencia es que Él no tiene un límite. Pero de aquí surgen preguntas que no vamos a ver hoy por cuestión de tiempo, pero cuando lleguemos al atributo de omnipotencia vamos a considerar, por ejemplo, si Dios todo lo puede, ¿puede hacer una roca tan grande que no pueda levantar? Si dices que sí, entonces va a poder hacer la roca tan grande que no puede levantar, ¿verdad? Sí la puede crear, pero si no la puede levantar, entonces ya no es todopoderoso. Y si me dices que no puede crearla, pues ahí está la prueba de que no todo lo puede. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Ahí nos falta información. Pero hay muchos cristianos como yo que en su momento, cuando te presenten ese dilema, dices, no, pues sí es cierto, Dios no existe. Te convencen porque te llevan a un área de pensamiento que nunca conociste, que nunca has reflexionado. Y quedas en vergüenza, ¿verdad?
Después tenemos la presciencia, no presencia. Presciencia. Conocer de antemano. Y ese también es muy mal comprendido. Porque cuando muchos hablan del conocimiento que Dios tiene de antemano o su presciencia, o se imaginas que Dios echó un vistazo en el tiempo para ver lo que iba a pasar, como si fuese el de Volver al Futuro o los más actualizados, Barry Allen, el que se ríe entiende. Va al futuro y dice, así como están las cosas, y se regresa y Dios dice, yo soy Dios, que lo sé todo porque ya fui y vine y ya sé lo que va a pasar. No. El hecho de hablar de la presciencia de Dios es algo que Él sabe de antemano, sin tener que ir al futuro para ver lo que va a suceder. Porque muchos cuando tratan de explicar la predestinación, usan la idea de la presciencia como ese viaje en el tiempo, para decir, es que Dios vio el futuro, vio que Hernán iba a hacer la oración de fe, que Hernán lo iba a aceptar, entonces regresó y lo escribió en el libro de la vida, porque Dios ya vio que Hernán sí iba a querer estar con él. Pero si Dios tuvo que hacer eso, fíjate este problema, si Dios tuvo que ir al futuro para ver lo que ibas a hacer, ya no es omnisciente, ¿verdad? Porque no tenía idea de lo que ibas a hacer. Y tuvo que esperarse hasta que pasaran muchos años para ver, ándale ya, sí me decía que Hernán era buena persona. Y luego ya se regresaba. Fíjate, tratan de explicar la presciencia haciendo a un lado la omnisciencia, teniendo que ir a conocer lo que iba a pasar porque no sabía. Y eso es un problema grave, ¿verdad? Pero hablas de un conocimiento de antemano, a priori, y no es un viaje en el tiempo. Así que tenemos que ver cuando la Biblia habla sobre la presciencia, que no es una palabra usada en el Antiguo Testamento, nada más en el Nuevo, siempre hace referencia a personas, a los que conoció de antemano, antes de que hiciera el tiempo. Así que no está hablando de sus obras, sino de la persona, pero más adelante lo analizaremos. Después tenemos la justicia. La justicia de Dios siempre hace lo que es correcto, sin parcialidad ni prejuicios. Algunos lo entienden como darle a cada uno lo que se merece, pero no necesariamente cae en eso. Por eso el hablar de hacer siempre lo correcto lleva implícito lo que nosotros entendemos como justicia, ¿verdad? Dios siempre va a hacer lo correcto y aquí tenemos un conflicto con la misericordia, porque parece que la misericordia es opuesta a la justicia. Pero si la misericordia es opuesta a la justicia, ¿no debiera ser injusticia? Pero sabemos que injusticia y misericordia no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo estamos acostumbrados al tema misericordia, al tema de la justicia, pero no encontramos la forma de conciliarlas. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque su misericordia no es injusticia. Así que lo vamos a analizar más adelante. Pero aquí es donde algunos consideran que la justicia y la ira, que es el siguiente atributo, son uno solo o van enlazados. Porque la definición de ira no es enojarte simplemente. La ira es repudiar todo lo que no es recto. Eso es lo que vemos en Dios. La justicia es que siempre hace lo correcto y la ira es que aborrece aquello que no es correcto. ¿Verdad? ¿Nosotros podemos airarnos? Sí, pero nunca como Él. Porque muchas veces te llenas de una ira injustificada o incorrecta. Por ejemplo, el de las galletas. Dice que un señor, esperando el avión, primero fue a la cafetería, se compró un paquetito de galletas. Fue y se sentó junto a otra señora. Entonces, él se sienta a ver, tiene un periódico, un libro que va a leer, se sienta, las galletas están en la mesa, y pues las abre y toma una galleta. Y se pone a leer, y luego ve que la señora que está a un lado de él, se agarra una de sus galletas. Y él se queda, pues quién sabe, ¿verdad? Una galleta. Agarra otra galleta y ve que la señora cuando se acaba la suya, le agarra otra galleta.
Y esto ya empieza a generar molestia, ¿verdad? Oye, ¿qué onda con esta señora? Entonces, como eran pocas galletas, pues tuvo que empezar a agarrar y acabárselas antes de que se las quite. Total, le avisan que ya llegó su avión, se va molesto con la señora, está enojado con algo que no es recto, y cuando le piden que su mochilita que llevaba la ponga en el compartimiento de arriba, se da cuenta que sus galletas estaban ahí. ¿De quién eran las galletas que él estaba comiendo? De la señora que estaba a un lado. La ira que él sintió, ¿es correcta? ¿Verdad? Ese es el punto grave que tenemos nosotros cuando hablamos de que yo tengo una ira santa. No, espérame. Como estamos tan limitados en nuestro conocimiento, tenemos que asegurarnos que efectivamente estamos aborreciendo algo que contradice la Escritura, no algo que yo creo que es incorrecto sin tener la información completa. Pero la Biblia también nos da evidencia, el salmista, cuando dice que él también aborrece al impío. Y muchos tienen mucho conflicto, muchos cristianos tienen conflicto con la ira y piensan que es un arranque de coraje de parte de Dios que luego se le quita. ¿Verdad? Porque vemos muchas cosas en la Biblia mostradas de esa forma. Que de repente llegó un punto en que Dios dijo, basta, ya me tienes fastidiado. Y los castiga hasta que se le acabó ya. Respiró, contó hasta 10, respiró profundo y dijo Dios, ya, sigámosle. Pero por eso yo decía y trataba de hacer énfasis en que los atributos de Dios siempre están presentes en Él. No son cosas que van y vienen dependiendo de las acciones. Así que tenemos que decir que Dios siempre hace lo correcto y siempre aborrece lo incorrecto. Siempre. Esto nos lleva a otro atributo que es la inmutabilidad, pero lo vamos a ver un poco más adelante. La inmutabilidad implica que Dios no cambia. Y lo quise explicar junto con este porque es muy común pensar que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, entonces Dios cambió. ¿Verdad? Y se arrepintió Dios del mal que les iba a hacer. Tienes el caso de Nínive. Y Jonás tenía un problema con eso. ¿Verdad? La historia de Jonás nos deja ver distintos atributos de Dios, aplicados en distinta forma en el tiempo, pero que no fueron cambios en Dios. Por ejemplo, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jonás? Sí, y se fue al lado opuesto. Fíjate bien, eso es muy común en los cristianos y ya lo dije, ¿verdad? Le dijo sí, ignora Jonás que Dios es omnisciente. Piensa que cuando Dios oye que Jonás le dice que sí, Dios dice, ah, chido. Y Jonás se va al lado opuesto y piensa de cierta forma que engañó a Dios, ¿verdad? Y que Dios está diciendo, ahorita no debe tardar en llegar Jonás a Nínive y Jonás anda en otra parte, ¿verdad? Ahora, ojo, porque suena cómico, pero lo hacemos siempre que pecamos. ¿Sí o no? Piensas que no sabe. Piensas que lo hiciste a escondidas. ¿Verdad? ¿O quién peca diciendo, mira, Dios, yo sé que tú estás aquí viéndome, pero me vale, me vale? No. Extrañamente crees que estás oculto y que nadie se da cuenta. Y es el mismo comportamiento que ves en Jonás. Sí, voy a ir. Y él piensa que su escapada, Dios fue incapaz de percibirla. Va en la barca, viene la tormenta y que dicen, pues Dios se enojó. ¿Verdad? Está enojado. Y ese es el concepto de karma metido en la Biblia. ¿Verdad? Muchos dicen, a ver, si me he portado bien, ¿por qué me va mal? Y cuando alguien se está portando mal, dices, pero espérate cómo le va a ir. Y luego ves que le va muy bien. Y tú que estás tratando de portarte bien, te va mal. Y llegas, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Y tienes a Job. ¿Verdad? Dime en mi cara, yo soy justo, ¿qué hice mal? Otro grave problema de entender los atributos de Dios. Pero regresémonos a Jonás. Jonás dice, sí, el mar está así porque... Estas son palabras mías, ¿verdad? Lo que me imagino que pensó Jonás. Dios está así porque ya se dio cuenta que no fui a Nínive. ¿Cómo le hacemos para que se arregle? Pues aviéntame al mar, así ya se le pasa el coraje a Dios. Eso es idea de Jonás, no de Dios.
Todavía los marineros que van con él dicen, a ver, no seas tan extremista, Jonás. Y cada uno oraba a su Dios y todo, y sabes que esto no jala. 1, 2, y avientan a Jonás, cae al agua. Luego tú ves el capítulo 2 donde Jonás describe cómo se va hundiendo. Cómo ve las profundidades arriba de él. Cómo se le enreda algo y se siente morir. Y llega un pez y lo traga. Y dentro del pez reflexiona y dice, cumpliré mi promesa. Y el pez lo escupe en la playa y va a Nínive. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios lo castigó? No. ¿A quién se le ocurrió la idea de aventarlo al mar? A él. Se estaba muriendo. Pero fíjate, Dios dijo, ve a Nínive. ¿Existe la posibilidad de que no se cumpla algo que Dios ordenó? No. ¿Y qué hizo Dios con Jonás? Le preserva la vida. Eso hace que Jonás se arrepiente de su pecado, que desde nuestra perspectiva parece que es algo que a Jonás le pareció buena idea estando dentro del pez, pero ese arrepentimiento fue concedido por Dios porque él no planeaba arrepentirse. ¿Verdad? Y ya todo, imagínate cómo sales del ácido del estomacal de un pez. Sales a la playa y dices, pues sí voy a ir a Nínive. Pero tiene otro problema Jonás que no le ha dicho a Dios. Y lo vemos hasta el final, ¿verdad? Cuando resulta que los de Nínive se arrepienten, que primero te dice, espérate, no había dicho Dios que les dijera que los iba a destruir. Y luego los de Nínive se pueden ayunar y Dios dice, mira, pues agarra la onda, Jonás, pues, pobrecillos. Le echaron ganillas. Los va a perdonar. ¿Cambió? No. Cuando Dios le dijo, ve y diles que si no se arrepienten perecerán, claramente está establecida una condición que Dios no espera que se presente para saber si se va a cumplir o no, sino que es información que ellos deben de saber, que Dios sabe que cuando la sepan, más las circunstancias que Dios está poniendo con ellos los va a llevar al arrepentimiento y le va a dar a Jonás una lección que está tratando de ocultar, además de la escapada. Además está ocultando que él está enojado porque sabe que a fin de cuentas Dios los va a perdonar. Y trata con Jonás. Al poner y entender los atributos en la historia de Jonás, cambia totalmente la forma en que los cristianos lo leen. ¿Te revelaste como Jonás? Ándale, espérate tu pez. Ya sabes cómo te va a ir. ¿Cómo? El pez fue la misericordia de Dios en la soberanía de Dios de que él iría a Nínive, con la intención y la bondad de hacerle entender a Jonás una buena lección, además de tratar con los de Nínive. Y te cambia totalmente la forma en la que vas a interpretar la historia de Jonás, solo por conocer los atributos de Dios. Entonces, ¿cambió Dios con respecto a Nínive? No. ¿Qué pasa si yo me rebelo? Voy a ver a un Dios enojado desde mi perspectiva. Y si me porto bien, voy a pensar que es un Dios contento. Pero según la definición de su ira y de su justicia y de la bondad que vamos a leer ahorita, Dios siempre es bueno. Y siempre está airado con el pecado. Y si yo me voy al pecado, voy a ver un atributo de Dios que no estaba experimentando. Y si yo cambio a la justicia, voy a ver un atributo de Dios distinto. Pero Él no cambió. Siempre ha sido así. ¿Verdad? Entonces algunos dicen, como yo decía, Señor, en mis tiempos de estudiambre, si tú me das un carro, yo te juro que voy a llevar a alguien a la iglesia. A alguien lo voy a llevar. ¿Sabes a quién ya? A mi novio. Y ya no me importó después, ¿a quién más? No, no cabemos. Y ya, pero de alguna forma pensaste que podías convencerlo y hacerlo cambiar de opinión porque le ofrecías un buen trato. ¿Verdad? Señor, mira, si tú me das un carro, mira, si no me lo das, yo ando a pata y él también. Pero si tú me das un carro a mí, me arreglas el problema a mí y yo se lo arreglo a él. Y Dios dijo, pues mira, qué buena idea. Tan listo este muchacho. Va, dale su carro a Hernán. Lo que no esperaba Dios es que pues no le iba a cumplir. Dijo, me hizo sonso.
Fíjate cómo algunos piensan que así es Dios, que le puedes engañar o que le puedes comprometer cosas y luego no cumplirlas y luego pues, Dios está decepcionado. Dios está muy decepcionado de ti, dicen los predicadores. ¿Cómo se decepcionó? O sea, tenía una expectativa que no se cumplió. Entonces Dios ya no es Dios, porque no fue capaz de ver que lo iba a decepcionar. ¿Verdad? Entonces, la justicia y la ira lo ven como uno solo, pero luego tenemos la bondad. Dios es bueno. Y aquí hay distintos niveles de su bondad que lo vamos a analizar más adelante. Porque es bueno para con buenos y malos. ¿Verdad? Pero no a todos los disciplina, como a los hijos. Así que es cierto que Dios es bueno, pero no en el mismo nivel de bondad para con todos los hombres. Hablamos de que Dios es bueno con su creación, la sostiene. Es bueno incluso para con los malos, los sostiene y les da trabajo y a veces salud y muchas cosas. Pero a sus hijos es un nivel mayor, pero lo veremos más adelante. Luego vemos la santidad. La santidad implica en la definición de la palabra, tanto en griego como en hebreo, es que es algo separado, distinto. Y Dios nos pide que seamos santos como Él es santo, pero es imposible que seamos santos como Dios lo es. Porque cuando hablamos de Dios, en un sentido de que es algo distinto y separado, es porque Él trasciende el universo. Él no es como nada de lo que estamos aquí. No es como ningún ser creado, ninguna cosa creada. Y la santidad aplicada a nosotros es que somos distintos al mundo, nada más. Pero somos exactamente iguales que los del mundo. Pero en nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir, somos apartados. Así que la santidad que nosotros experimentamos no se compara con la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, eso incluye la perfección moral. Él es perfecto. Y cuando nos demanda que seamos santos, es apartarnos del mundo a un nivel muy inferior de la santidad de Dios. Después vemos la veracidad de Dios. Eso es que todo lo que Él revela, todo lo que Él dice es verdadero, preciso y exacto. Lo que Él dice es lo que es. No hay mentira en Él. Sabiduría. El saber cómo. La sabiduría se entiende como sus caminos son perfectos. ¿Qué tiene que ver que sus caminos sean perfectos? Bueno, la sabiduría es saber cómo hacerlo. Si Dios es omnisciente, es porque todo lo sabe. Pero la forma en la que usa ese conocimiento para hacer algo determina su sabiduría. Una cosa es que sepas algo y otras cosas es saber cómo hacer algo. Entonces, cuando Dios definió la salvación, lo hizo con sabiduría, usando todo el conocimiento que tiene. ¿Verdad? Por eso es distinta la omnisciencia de la sabiduría. Luego hablemos de los últimos dos, gracia. Es algo, un favor no merecido, algo que no requiere mérito. Y el amor, pues sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero para nosotros en nuestro idioma trae una complicación, porque hay distintos tipos de amor, ¿verdad? De benevolencia, de beneficencia, de complacencia. Entonces, cuando hablamos de que Dios ama, es verdad, pero no el mismo tipo de amor para con toda la creación, ni para con todos los hombres. Y lo veremos más adelante. Pero esos son los 16 o 15 si juntas justicia e ira, que vamos a estar analizando a profundidad conforme avancemos las clases. Lo otro que quiero que sepamos en cuanto a los atributos es que hay dos cosas importantes que debemos comprender. Número uno, es la división que hay entre los atributos. En teología se divide en dos partes los atributos, comunicables e incomunicables. Comunicables son aquellos que se puede transferir, aunque en un nivel mucho más bajo o inferior, se pueden transferir a un ser creado. Por ejemplo, el amor. Yo puedo amar, ¿verdad? No al mismo nivel que Dios, pero el amor no proviene de mí. El amor es de Dios. Dios es amor. Y ahorita explicamos qué significa que Dios es amor. Pero el hecho de que yo ame no implica que amo igual que Dios. Es una manera de amar muy limitada. Pero ese amor que Dios tiene también se me transfiere a mí. Eso es que sea comunicable. La gracia también. Yo puedo dar un favor inmerecido a alguien, pero nunca de la misma manera que Dios lo hace. Pero cierta forma de ese atributo la puedo recibir de parte de Dios y usarla.
Y la otra es que son los incomunicables, son aquellos que no se pueden transferir a un ser creado. Por ejemplo, la omnipresencia. Es imposible que algo creado sea omnipresente. Eso es algo que es exclusivo y único de Dios. ¿Verdad? La soberanía, tampoco. Porque si te pasara la soberanía, ya no es soberano. ¿Verdad? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia son incomunicables. Y más. Pero vamos a irlos desglosando poco a poco en si es comunicable o incomunicable. Pero es importante ver que hay cosas que el ser humano jamás va a poder hacer y que solo Dios puede hacer. Y eso es importante para ver distinción entre Dios y Satanás, entre Dios y los supuestos diositos juniors que se predican. ¿Verdad? Dicen que si tú eres hijo de Dios, si los gatos tienen gatitos, los perros perritos, ¿Dios qué tiene? Pues diositos. Entonces ellos aseguran que somos una especie de Dios. Y tienes al Jehová Junior que predican algunos. Y eso es absurdo. Si tienes varios dioses y un Dios, mira, vamos a verlo desde esta perspectiva. Dios es omnipotente, ¿verdad? Todo lo puede. ¿Puede crear Dios otro Dios? ¿Qué opinas? ¿Puede o no puede? ¿No puede? Entonces no es omnipotente. ¿O sí? Bueno, analicemos. Supongamos que pueda. Si Dios crea otro a Dios, ¿ese otro Dios es Dios? No, porque es creado. Dios no puede crear otro Dios, ¿verdad? Entonces no es omnipotente. No significa que no sea omnipotente. Pero Dios, todo lo que hace es de acuerdo a su naturaleza. ¿Verdad? ¿Dios puede pecar? Si la bondad es un atributo de Él, no puede ser malo. Entonces es inferior porque hay algo que no puede hacer. No, vamos a analizar más adelante que el hecho de que no pueda ser malo, eso lo hace superior. Porque la posibilidad de ser malo te hace inferior. Pero lo veremos con detalle más adelante. Entonces es imposible que si los gatos tienen gatitos, los perros perritos, Dios tenga diositos. Es absurdo. Pero hay muchos cristianos que lo piensan y lo viven y quieren que sean tratados como si así fueran, ¿verdad? Entonces, entre lo comunicable y lo incomunicable, es importante entender para determinar qué cosas podemos hacer y qué cosas son imposibles que cualquier ser creado pueda hacer. Algunos preguntan, ¿puede Satanás conocer mis pensamientos? ¿Qué responderías? A mí muchas veces me dijeron que sí puede, Santo Padre. ¿Y cómo le hago para que no? Tienes que encriptar la oración. O sea, tienes que decir primero, Señor, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que bloquees mi mente. No para mí, para Satanás, que pongas una barrera para que el enemigo no pueda ver lo que estoy pensando. De entrada eso ya es absurdo, porque si Satanás puede conocer lo que piensas, sería omnisciente. Y solo hay un omnisciente, porque los atributos incomunicables no pueden estar en un ser creado. Por eso es que Satanás ni sus demonios pueden saber lo que piensas. Entonces, ¿cómo le atina? ¿Te he puesto a pensar? Dice, si no sabe lo que piensas, pero te tienta con aquello que sabe que es normalmente lo que más piensas, ¿cómo le hizo? Con simple observación, ¿verdad? Simple observación. Más adelante vamos a hablar de la voluntad y cómo se expresa la voluntad, hacer lo que más deseas. Y algo que tienes constantemente en la mente y deseando, vas a terminar haciéndolo, no porque Satanás sabía, sino porque te observa. ¿Verdad? Pero bueno, más adelante le hablaremos de eso. Pero entonces, es importante conocer entre comunicables e incomunicables. Y una cosa más, que es que tenemos que entender la simplicidad. Y a lo mejor también este término es nuevo para muchos. Simplicidad de Dios. Decimos que Dios es simple, pero no en un sentido peyorativo. No hablamos de simpleza, sino decimos que Dios es simple, o la simplicidad de Dios consiste en que Él no se compone de distintas partes. Por ejemplo, yo no soy simple, yo soy complejo. Las mujeres más dicen.
No, no me estoy refiriendo al carácter. Cuando hablo de la complejidad es que yo estoy formado de distintas partes, ¿verdad? Me puedes cortar una pierna, perdí una parte. Y si ya con la tecnología me pueden poner una falsa, lo que sea, o me la pueden poner la misma que ya tenía. Pero yo estoy compuesto de distintas partes que conforman mi persona, ¿verdad? Huesos, carne, ¿no? Si tú lo separas, yo ya no soy. Depende de qué separes, ¿verdad? Si me separas una pierna, a lo mejor todavía puedo seguir. Pero si separas mi carne y mis huesos, ya no puedo seguir. Bueno, Dios no es así. Dios es simple. No está compuesto de distintas partes. Cuando hablamos de la Trinidad, hicimos ese énfasis, aunque no profundizamos. Dios es uno en esencia, tres en personas. No está compuesto de tres cosas. Es uno en esencia. Y cuando vemos que Dios es simple, nos tiene que llevar a pensar qué onda con sus atributos. Es decir, ¿Dios es la suma de sus atributos? No. Dijimos que una persona, en todas sus características, puede tener atributos en común, pero una persona tiene un conjunto de atributos únicos que hacen a esa persona única. Pero en Dios no aplica eso. ¿Me explico? O sea, si decimos que Dios es bueno, y es justo, y es omnipresente, y es omnipotente, no son partes de Dios, que al ponerlas juntas tienes un Dios. No, no, no. Estamos diciendo que si Dios es, mira, si Dios es amor, y es omnipresente, y es soberano, y es justo, la suma de los atributos no hacen a Dios, sino que Dios es sus atributos. ¿Me explico? Si antes de la creación no había nada, ¿existía el bien? ¿Qué opinas? Pongamos un caso más claro, el amor. Antes de la creación, ¿había amor? Sí, ok. Pero ¿a quién amaba Dios si no había nadie para amar? ¿Mm? ¿Sería un atributo de Dios el amor? No podría serlo si requieres... Si imagínate que Dios estaba solo en la creación, no había nadie. ¿Podía amar a alguien? Si no eres trinitario, tienes que decir que no amaba a alguien. Y no podía decir que la Biblia dice que Dios es amor, porque para que amara tuvo que crear a alguien. Y ya que lo creó, entonces lo amó. Entonces el amor no sería un atributo de Dios porque tuvo un inicio en el tiempo ese atributo. Pero cuando hablamos de la Trinidad, había amor en las personas de la Trinidad. Pero ese amor no es algo ajeno a Dios, sino que es Dios mismo. Entonces, cuando hablamos que su amor es un atributo y también su omnipotencia y su omnipresencia, decimos que también su amor es omnipresente y es soberano y es justo. No estamos hablando de cosas separadas de Dios, hablamos del mismo Dios. Por eso cuando la Biblia dice que Dios es amor, nos lleva a la conclusión de que el amor no es algo ajeno a Dios, sino que es Dios. Y esto lo digo porque hay un dilema que utilizan mucho los ateos, que consiste en entender de dónde viene el bien. Quien lo quiera buscar con más detalle se llama el dilema de Eutifrón. Dice así, en mis palabras, ¿Dios te manda que hagas algo porque eso es bueno? ¿O algo es bueno porque Dios te manda hacerlo? ¿Me explico? Digamos, ayudar a los pobres es bueno. Ok, ¿Dios te manda que ayudes a los pobres porque eso es bueno? ¿O ayudas a los pobres porque Dios dijo que eso es bueno? ¿Me entiendes la pregunta? ¿No? Mira, si Dios dijo, a ver, voy a poner a hacer algo a Hernán, pero algo que sea bueno. Hernán, ahí échale la mano a tu vecino. Es bueno que hagas eso. O sea, Dios me pidió que ayudara a mi vecino porque ayudar a mi vecino es algo bueno, ¿verdad? Dicen, o ayudar al vecino se convirtió en algo bueno porque Dios me lo dijo. ¿Qué opinas? Dicen, a ver, no entiendo el problema, pero es un problema. Porque si Dios me pidió hacer algo porque ese algo es bueno, entonces lo bueno no viene de Dios.
¿Me explico? Sino que Dios dijo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y así que les voy a poner a hacer cosas buenas, espérame. Si Dios ve que hay cosas buenas y cosas malas, lo está viendo como algo que no está en sí mismo, sino que es algo ajeno a Él. Y si decimos que no había nada en el principio y solo había Dios, pero también había el bien y el mal, pero no están en Dios, sino fuera de Dios, entonces Dios no es Dios. ¿Me explico? Y al revés, si dices, no, es que lo haces porque Dios lo dijo. Eso hace que las cosas sean buenas, el hecho de que Dios las diga. Dicen, bueno, ¿qué tal si un día dice que es bueno robar? ¿Lo que era malo se va a convertir en bueno porque Dios lo dijo? No, entonces tienes un problema de ambos lados. Dice, mira, si Dios te manda a hacer algo porque ese algo es bueno, lo bueno no proviene de Él. Es algo aparte que Dios usa como un estándar para saber. Pero si Dios te dijo, si tú ves la otra opción, Dios te dijo que hagas algo y eso lo convierte en bueno, Dios puede cambiar de opinión. Y si cambia de opinión, lo que antes era malo ahora va a ser bueno. Dice, no es confiable. ¿Qué confianza tengo yo en que Dios no vaya a cambiar de opinión? O sea, ¿qué tal si dijo Dios, se van a salvar todos los que me obedezcan? Y lo último dice, mejor no. Ahora se van a salvar los más altos. Y dices, pues ya me cambió toda la jugada. Ahora no importa si robo o no, lo que importa es crecer. Y ya cambió el estándar de lo que es bueno o es malo, porque si depende de lo que Dios diga, ¿qué certeza tengo de que va a permanecer? Por eso se oye absurdo, pero es lo mismo que piensan los que se pierden la salvación. Dicen, yo te escribí en el libro de la vida, pero a fin de cuentas va a depender de lo que tú hagas. ¿Verdad? Y así que no hay certeza, Hernán. Yo te apunté con la mejor de las intenciones, pero a ultimadas cuentas es bronca tuya. ¿Te fijas cómo si es algo muy común en muchos cristianos? Pero a veces no nos sentamos a razonarlo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Es que esto no estás partiendo. Esto es un falso dilema. Es decir, él te propone dos opciones, pero hay otra opción. Que hacemos algo porque es bueno hacerlo, porque eso bueno es Dios mismo. Hablas de que Dios es bueno y es todopoderoso, no un estándar que Dios usa para determinar. Dios es amor. Cuando tú amas, estás usando algo que es de Dios, que se te confirió, se te transfirió en cierta forma. No hay nada fuera de Él. Y entonces, cuando hablamos de pensar en cómo Dios ha mandado las cosas o qué esperanza tenemos en Él, si no entendemos los atributos caemos en problemas como estos dilemas, donde no sabemos si Dios puede cambiar de opinión y si cuando la cambia ya las cosas buenas no son. Tienes una total incertidumbre entre lo que va a pasar porque no has estudiado, no se te ha informado sobre los atributos que siempre están con Dios porque son Dios, pero no en partes, sino uno solo. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estas aplicaciones desembocan en muchos problemas en la vida cristiana, que a lo mejor ahorita no es muy fácil captarlos, pero cuando vayamos analizando atributo por atributo se van a empezar a asomar más problemas en la superficie, que espero no sean problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que quizás experimentaste en otro tiempo y entendiste en cierta forma, pero si son problemas que aún estás viviendo, pues bueno, qué mejor que queden exhibidos para que podamos empezar a corregirlos. Así que, si te fijas, mencioné Biblia y pasajes de la Biblia, pero referenciados con mis propias palabras. Porque si me ponía a citar todos los pasajes de cada uno de estos, no íbamos a acabar. Pero conforme avancemos a analizar uno por uno, vamos a enfocarnos en ver toda la evidencia bíblica de cada uno de ellos. ¿Ok? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. No sé si tú en el transcurso del tema te diste cuenta de errores que has vivido pensando que eran correctos o formas de pensar o traducir lo que conocemos de Dios que resultan en prácticas absurdas o incongruentes. Todos en algo estamos haciendo mal algo, ¿verdad? No hay nadie libre de ese tipo de cosas. Pidámosle a Dios que este conocimiento sea realmente
convertido en comportamiento. Todos nos enfrentamos a situaciones críticas, ya sea económicas, de salud o emocionales. Todos en algún punto del día dudamos de si realmente estamos haciendo las cosas bien o no, de qué deberíamos hacer o no. Y es en esos puntos donde tenemos que recordarnos a nosotros mismos quién es Dios, cómo es Él. Tenemos que aprender a confiar en su soberanía. Yo pienso que eso es uno de los problemas que más confrontamos. El saber si algo va a pasar o no, si podemos confiar o no. Él lo ha dicho y Él lo hará. Si Él es misericordioso, y ahorita espero que en la pregunta salga por qué no estuvo como atributo. Si Él es misericordioso, porque la Biblia habla de que Dios es misericordioso, y es justo al mismo tiempo, podemos confiar en su salvación, porque por medio de los méritos de Cristo obtuvimos la justicia de Él. Y por medio de su misericordia soy librado de mi pecado. Así que confío que a pesar de mis infidelidades y de mis tropiezos, Él sigue siendo fiel. Y eso debe tener consecuencias en nuestras vidas y estar más tranquilos, menos ansiosos, ¿verdad? Más confiados en Dios, más agradecidos, porque si dependiera de ti y de mí, nunca alcanzaríamos ni una sola de sus bendiciones. Así que tenemos mucho que agradecer. Vamos a orar, Señor, gracias, porque tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. La gracia que nos has concedido, Señor, que no la merecemos, sino que ha sido un regalo gratuito. A ti te pareció bien, Señor, según tu voluntad, regalarnos la justicia adquirida por Cristo. Y no hay nada que podamos hacer para pagártelo, Señor. Perdónanos porque lo olvidamos muchas veces. Porque muchas veces olvidamos que eres omnisciente. Porque olvidamos que tú eres omnipresente y pensamos que nos estamos ocultando de tu vista. ¿A dónde iré de tu presencia?, dice la Biblia. ¿A dónde puedo ir donde no estés tú? Señor, descaradamente hemos pecado aunque pensábamos que estábamos ocultos. Descaradamente hemos tratado de engañarte cuando oramos y no somos honestos contigo. Descaradamente, Señor, hemos hecho muchas cosas. Pero si no fuera por tu misericordia y tu fidelidad, ya habríamos sido consumidos por tu ira. Porque nosotros por naturaleza somos objetos de ira. Pero por medio de tu Hijo Jesucristo nos has amado. Te has complacido en nosotros, a pesar de nuestra condición, por los méritos de Cristo. Así que, Padre, concédenos vivir conscientes de eso todos los días de nuestra vida. Concédenos vivir, Señor, conscientes de que la santidad es un proceso gradual y que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Señor, enséñanos a entender cuando dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que Él has dicho y nos diría todo lo que oye del Padre. Señor, enséñanos a acudir a ti en nuestras necesidades, porque tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Y por solamente tu gracia y para gloria de tu nombre nos elegiste, así que perdona nuestras ofensas. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Pero no la dejes en nosotros. Danos el conocimiento y por medio de ti concédenos ser sabios para hacer las cosas como te agradan. Hacerlas cuando tú las has pedido, Señor, y como las has pedido. Concédenos, Padre, ser testimonio a todos los que nos conocen, no de prosperidad o de impacto en la sociedad, sino de tu fidelidad. Que no digan qué gran cristiano es, sino que digan qué gran Dios tiene, que a pesar de lo que es, no lo abandona. Y cuando vean nuestras vidas, no vean grandes hombres, Señor, ni grandes mujeres, que solo vean siervos que han recibido misericordia, a pesar de sus deficiencias y de sus errores. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria
y para tu honra. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. No importa si es la primera vez que vienes, no se requiere antigüedad, ¿verdad? No nos enojamos por las preguntas. Tu pregunta, mientras no ofendas, no hay ningún problema. Ok, buenas tardes. Hay una pregunta muy recurrente que, a menos a mí, no sé si a los demás, me han preguntado lo que se refiere con la misericordia. Uh-huh. Y el ejemplo más claro es con Hitler, ¿no? Uh-huh. Porque supongamos que, como dicen algunas teorías de que Hitler se fue a Argentina y vivió y una etcétera, vejez etcétera. tranquila. Exacto. Entonces supongamos que sea cierto. Uh-huh. Supongamos que sea cierto y me han comentado, supongamos que sea cierto y que ahí pues Dios le mostró su gracia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Dice, ¿cómo puedes explicarme la justicia en eso y la misericordia en sí? Porque, o sea, es una persona que hizo holocaustos, que hizo muchas matanzas, sangre fría, y pues él se va, vive una tranquila, se retira, por así decirlo, y todavía Dios le concede misericordia. O sea, ¿cómo empalmar eso con la justicia de Dios si Dios no cambia? Uh-huh. Si Dios es justo, como lo estabas comentando hace rato, ¿cómo podría explicarse eso? Ok. Bueno, es una pregunta interesante que tiene que ver con la definición de los atributos. Para empezar, es imposible que la justicia de Dios sea omitida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el punto de vista bíblico, sabemos que hay un principio en el tiempo y un cambio, ¿verdad? En el que todas las cosas van a ser renovadas. Pero hay un punto que vimos en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. Ahora, Dios ha prometido ser justo, pero no dijo en qué momento con exactitud, ¿verdad? Entonces tienes hombres y mujeres, bueno, empezando de Adán y Eva, todos hasta aquí. Imagínate que aquí empezaste a vivir, aquí te moriste. En cierta forma hubo cosas que Dios puso en justicia, otras no, y parece que te moriste y te libraste de la justicia de Dios. Pero lo que la Biblia claramente enseña es que cuando llegue este punto, se abrirán los libros y se leerán todas las obras que hicieron y serán juzgados en base a esas obras. Entonces, nuestra esperanza de justicia, si tú la tratas de aplicar en el caso de Esteban, ¿Dios hizo justicia con Esteban? No. ¿Pero habrá justicia? Sí. Entonces, nuestra esperanza no está puesta en que haga justicia a Dios en el mundo o en nuestro periodo de vida, sino que confiamos en que, a últimas cuentas, se va a hacer justicia. Sí, pero como le comento, o sea, normalmente pues, cuando es una persona en sí, entre comillas, regular, como que la gente lo entiende más o menos, bueno, está bien, pero hay personas que hacen, obviamente yo sé que todos estamos en la misma línea, ¿verdad? O sea, no hay uno peor y así, o sea, todos, la paga del pecado es la muerte, o sea, así de simple. Pero ¿cómo podemos explicar a una persona que dice, pero esa persona es muy mala? Y cómo Dios dice, bueno, te perdono y va a estar con Dios. Es como que, bueno, a menos a mí, es la pregunta más continua que me hacen, de que, pero es una persona, ¿cómo dice? Bueno, ya le pidió a Dios o Dios lo eligió, pero ¿y dónde está eso? Lo que hizo a las otras personas. Ok, entonces ahí en ese ejemplo le agregaríamos que Hitler antes de morir se hizo la oración de fe, ¿verdad? Y se salvó. Ok, también esa es una situación muy común, ¿verdad? De que Osama Bin Laden antes de que lo mataran hizo la oración de fe y se salvó. Ahí hay una grave omisión de información. Porque la Biblia es clara de que si no te arrepientes, no te perdona, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A menos de que te arrepientes, morirás en tus pecados. Entonces, cuando hablas de arrepentimiento, hablas de un cambio en tu manera de pensar, en los deseos y en tus acciones. Pero ese arrepentimiento, la Biblia dice que es un don de Dios. Pero no se hizo de forma injusta, y eso lo veremos entre injusticia y misericordia. Porque cuando Dios instituye que se nos impute la justicia de Cristo a nuestras vidas, nosotros decimos que es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita dado todo lo que tuvo que vivir Jesús para conseguirla. En su gracia la regala, pero no fue gratuita. Entonces, cuando hablas de que alguien, si supuestamente hizo la oración de fe antes de morirse, que es una posibilidad bíblica, por el ladrón que tenemos crucificado junto con Jesús, ellos piensan que fue así como que ya me salvé. Sigue siendo el mismo individuo, la misma persona que logró salirse con la suya, pero eso es absurdo,
Porque en el nuevo nacimiento, dado que se requiere el nuevo nacimiento para que haya un arrepentimiento, en el nuevo nacimiento aborreces toda la vida pecaminosa que llevabas, eres transformado completamente y entonces no estás hablando de alguien que se salió con la suya, sino alguien que viene al conocimiento verdadero de quién es Dios y aborrece todo lo que era y vive arrepentido. Que haya tenido muy poco de tiempo para hacerlo, eso es otra cosa. Pero dicen, ¿por qué a él y por qué no a otro? Eso ya es cuestión de la soberanía. Y eso es un tema que si no te gusta es emocional, no intelectual. Y ya buscarías otro camino para explicarles esa situación. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, lo referente a lo que mencionabas al final, casi al final ya, sobre si Dios te manda a hacer cosas que son buenas o si las haces porque Dios las hizo y eran buenas. No entendí bien por qué abriste la tercera línea de pensamiento, ya que la primera línea parecía correcta. Parecía correcta cuando Dios dijo sea la luz y dijo Dios que la luz era buena. La luz no era buena porque en sí fuera buena, sino porque Dios la hizo. Entonces no entendí por qué la tercera línea, pensé porque la primera parecía correcta. Muy bien, lo explico así. Voy a tratar de explicarlo en conceptos, ¿verdad? Tienes a Dios y no hay nada, ¿verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo defines que algo es bueno o que algo es malo? Mucha gente piensa que ahorita es relativo, ¿verdad? Para mí algo es bueno, pero para ti no. Así que no hay un estándar objetivo de lo que es bueno o lo que es malo. Desde el punto de vista del cristiano, ¿qué es bueno y qué es malo? Decimos, depende de Dios, ¿verdad? Pero si Dios dijo, Hernán, ayúdale a tu vecino porque eso es bueno, Dios está diciendo que hay algo aparte de él que indica que es bueno y que es malo. Y que él usó ese estándar para pedirte que hagas algo. Eso es lo incorrecto. Porque Dios no tuvo que usar un estándar para determinar si algo es bueno o no. Dices, bueno, entonces el estándar es lo que Él diga. Tampoco, porque si Dios dice que una cosa es buena ahorita y luego la cambia, ya no tienes una definición objetiva de qué es bueno. Pero si te fijas bien, quien está poniendo el estándar del cambio de Dios Él es el razonamiento mismo, no la revelación misma de Dios. No, es que por concepto lo que decimos es que Dios es bueno. Dios es justo. No es un estándar aparte, es un reflejo de su naturaleza. Entonces Dios te pide que haga algo porque eso es Él, no porque utilizó un estándar. Entonces ese problema es, el dilema de Otifrón es para tratar de ponerte en problema con los diagramas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Pero por eso es que a simple análisis de lo que dice suena correcto, pero un análisis ya más filosófico, dices, no hay nada ajeno a Dios para establecer el estándar. Okay, lo incorrecto es porque desliga los atributos de Dios mismo. Lo hacen algo independiente de Dios, pero Dios es sus atributos. ¿Alguien más? Sí. Y el libre albedrío que maneja mucha gente, a mí me confunde mucho porque me dicen, es que por eso Dios tiene libre albedrío y tú decides. Y yo, no, yo le pregunto a Dios, bueno, yo trato de tener esa comunión con Dios. No, es que libre albedrío entonces, ¿qué? Y me pasa más con los católicos. Sí, la Biblia asegura que tenemos libre albedrío, pero habría que poner una base sobre cómo definimos un libre albedrío. ¿Hasta qué punto puedes hablar de que tú decides? ¿Verdad? Porque la Biblia dice claramente, Romanos 1, que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Y ahí deja ver que ellos no quisieron, ¿verdad? Jesús dijo al entrar a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Entonces parece como si Dios estuviese limitado a lo que tú quieras y libremente decidas, ¿verdad? Pero tienes otros pasajes que dice que el hombre piensa en sus caminos, pero es Dios quien lo guía. Tienes pasajes donde dice el apóstol Pablo que Dios ha puesto los límites y la historia de todos para que aunque sea tientas lo encuentren. La Biblia dice que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces ahí parece que no es tu decisión, ¿verdad? Entonces cuando nos metamos al problema del libre albedrío, que lo vamos a ver más adelante,
tenemos que concluir que bíblicamente tienes capacidad para elegir limitada. Vamos al principio. Adán y Eva, ¿les dio capacidad de elegir? Sí, de forma limitada. Les dijo, mira, de todo puedes comer, pero de esto no. ¿Verdad? ¿Podía hacer lo que él quisiera? A ver, ¿podía Adán hacer lo que él quisiera? Pues sí, yo decido si como de los que sí se puede y de los que no. Pero las limitaciones y restricciones entre lo que él puede decidir, se las puso Dios. ¿Verdad? Entonces Dios te deja elegir bajo ciertas circunstancias. Pero cuando Él decidió soberanamente que tú eres de Él, interviene en tu vida, te hacen hacer de nuevo cosa que no pediste ni hubieses pedido, y entonces con un nuevo entendimiento y una nueva naturaleza en Cristo, tomas decisiones distintas que no tienen que ver con tu salvación, sino con la recompensa que se recibirá al fin de los tiempos. Entonces es cierto que el hombre tiene capacidad de elegir, pero de forma limitada. Y esos límites han sido establecidos por Dios. Entonces, cuando estudiemos más adelante la soberanía de Dios y el libre albedrío de hombre, vamos a empezar a poner esas limitantes bíblicas para verlo de forma armónica, las dos cosas, aunque algunos aseguran que es imposible. Pero más adelante nos metemos en eso. Por lo pronto, cuando ellos te digan, ¿tú tienes libre albedrío? Diles, sí, pero limitado. A ver, decide irte volando a tu casa. A menos que sea bruja o algo así. No va a poder por más que se lo proponga. Decide y hoy yo libremente decido que la gravedad no me va a afectar. No puedes. Tienes libre decisión en ciertos factores. Es más, no puedes decidir ser millonario. No puedes decidir ser más alto. Entonces es cierto que tienes libre albedrío, pero con limitaciones. Y esas limitaciones fueron impuestas por Dios. Okay, entonces cuando alguien te dice, es que yo por mi libre albedrío, o sea, ya es como que muy soberbio, ¿no? Muy, porque así me contestan a veces. Es que yo decidí, claro. Yo me gané esto. Y tú, o sea, yo entonces ahí me quedo. Bueno, lo que pues yo uso explico, ahí, mi limitante explícale. Así es mi relación con Dios, pero pues. No, explícale que el que Dios le deje hacer lo que ella quiera es lo peor que le puede pasar. Porque si Dios ve todo y Él es bueno, y Él ve todos los caminos que puedes tomar, y no te deja decidir de irte por un camino equivocado, sino que te disciplina, eso es desventaja o ventaja. Pero si Dios te dice, haz lo que tú quieras, ¿cuál prefieres? ¿Me explico? ¿Alguien más? Gracias. ¿Por qué la misericordia no es un atributo? La misericordia. Bueno, porque la misericordia requiere la existencia del pecado o de la maldad. ¿Verdad? Y no puedes hablar de que Dios ya era misericordioso antes del pecado en la humanidad. Por eso cuando hablamos de los atributos de Dios es algo que siempre ha estado con Él. La misericordia no la requería en la Trinidad. Es una actitud que es algo que se desprende de su bondad. Y hay más cosas que se desprenden de la bondad que fueron necesarias o fueron puestas por obra hasta que hubo maldad en el mundo. Pero si tú hablas desde antes de la creación, existía la misericordia en Dios, pues no puedes hablar de misericordia antes del pecado. O sea, fue una consecuencia a través de la creación por el pecado. Es la manifestación de uno de sus atributos que tiene que ver con la bondad. Y hay otros que más adelante vamos a estar analizando. Buenos días o tardes, no sé. ¿Cómo le explico a un ateo el pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, que al final le dice, ahora conozco que me amas, algo así, no me acuerdo bien cómo está, pero algo así dice. Y ¿cómo le explico si Dios sabe todo? Me quedé, ya. Y dije, ya Dios no quiere que hable. Ya. Bueno, ahí hay dos puntos a considerar. ¿Te refieres a qué clase de Dios le pide eso a Abraham? ¿O cómo es que Dios le pidió eso a Abraham para saber que él era fiel? La segunda. Las dos. Bueno, ¿qué clase de Dios le pide eso a Abraham? Si tú de repente, y dicen los ateos, ¿qué pasa si tú estás en tu casa tranquilamente y Dios llega y te dice, mata a tu hijo?
¿quién va a decir Dios me habló? O sea, va a decir, no, ¿verdad? Eso no puede provenir de Dios. Pero tendríamos que analizar si eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. ¿Le dijo mata a su hijo? Dijo, no, la palabra hebrea es ofrécelo como holocausto. Si te fijas, ahí hay que ver con mucho detalle, porque aparte no se le ordenó. En el hebreo hay un equivalente en la palabra que es a por favor, ofrécelo. Pero en ningún momento le dijo que lo matara. Por eso tú tienes más adelante, creo que es en el libro de Jueces, cuando dice Dios que estaban ofreciendo sus hijos o matándolos, dijo, cosa que a mí nunca se me ha ocurrido, dijo Dios. Entonces, vemos que hay una petición a medida de favor, no una orden, algo que Dios le pide. La palabra hebrea es nada más ofrecerlo. En ningún momento conllevaba el matarlo. Y luego tienes la fe de Abraham. ¿Cómo es que Dios confiaba? ¿Cómo es que Abraham confiaba en la promesa de Dios de que en Isaac tendría descendencia? Sería contradictorio que Dios le diga mátalo y al mismo tiempo que tuviera la descendencia prometida a través de Isaac. Entonces cuando Isaac le pregunta, que para empezar no era un niñito, ¿verdad? Y era un muchacho en edad casadera. Se habla de mínimo unos entre 13 a 17 años. Entonces ya razonaba. En aquel entonces se podían casar desde los 13. Entonces, cuando es Isaac quien lleva a la madre y le pregunta, oye, que tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá. Ves que Abraham confiaba, no necesariamente que la voy a matar. Abraham está confiando que de alguna forma, aunque alcance a su comprensión, Dios se iba a proveer de un cordero. Entonces, cuando el ateo trata de criticar y decir que es un Dios insensible cuando hace eso, está dejando de fuera toda la información de todo el tiempo en que Dios ya trató con Abraham, que Abraham confía en Dios y que esa petición en ningún momento Abraham llegó a la conclusión de que lo iba a matar porque Abraham tenía fe en que Dios se proveería de cordero. Y después cuando dice, ahora veo ¿cómo dice? Ahora veo que amas a Dios, o no me acuerdo cómo es. El punto es que tenemos que entender que si Dios es omnisciente y ya lo sabe todo, y te pone a prueba, ¿la prueba para quién es? ¿Para Dios o para ti? Para ti, porque tú no sabes. Tienes el caso opuesto. Pedro le dijo, aunque todos estos te nieguen o te dejen, yo no te dejaré. Dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Entonces, le da la evidencia por medio de la prueba a Pedro de que no es como él creía. Y en el caso de Abraham, es Abraham quien se llega a dar cuenta después de todos los problemas que tuvo hijos con Agar y todo lo que pasó, se dio cuenta que permaneció fiel a Dios, cosa que antes no había podido hacer. Entonces, el ahora veo que eres fiel o ahora veo que amas es una información que no es nueva para Dios, sino para Abraham. Esa es la única forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta de quién somos realmente, por medio de la prueba. Ok. ¿Alguien más? No sé si pudiera contestar a mi pregunta. Sí. Volviendo al tema de Hitler. ¿Cómo es posible que Dios permitió, verdad, que su pueblo fuese azotado de tal manera? Sí. Pero llegamos al punto de la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios que eso hiciera? Yo entiendo que quizás sí, porque después de que eso pasó, el pueblo de Israel empezó a regresar a su pueblo. Y aparte, en el libro de Levíticos, el último capítulo, donde nos dice que los secretos de Dios son de Dios y en algún tiempo van a ser traídos, ¿verdad? Pero ¿de verdad fue la voluntad de Dios que eso pasara? Sí, ahí hay que ver, nada pasa sin que Dios lo permita, ¿verdad? Dice la Biblia que lo bueno, lo malo, todo proviene de Dios, que a fin de cuentas es quien controla todo y tiene un propósito en eso. Podemos ver en los israelitas que cuando Dios los entrega a sus propios comportamientos y a su propia consecuencia, es porque la maldad a la que alcanzaron fue extrema. Y ahí tenemos que recordar el atributo de la justicia y el atributo de la ira. Entonces, cuando Dios es paciente, no está esperando que la gente se convierta como si fuese algo que Él no puede hacer, sino que la Biblia es clara por medio del apóstol Pablo cuando dice que no todo el que desciende de Israel es israelita, es decir, es por medio de la elección, no por medio de quien eres hijo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios trata con su pueblo,
hablamos de su pueblo, pero claramente la Escritura enseña que no todos de su pueblo eran de Dios. Así que cuando Él los entrega y deja que venga juicio, ninguno de sus elegidos se pierde. Simplemente enjuicia y da lo que merece a todos aquellos que estaban ahí totalmente pervertidos, desobedientes a Dios, perjudicando la vida de los elegidos. Entonces, cuando Dios permite que pasen esas cosas, está ejerciendo los atributos que Él tiene, porque aborrece lo malvado y no está poniendo en ningún riesgo de pérdida a ninguno de sus elegidos. Eso es evidencia de que lo que dice la Escritura, que al final de los tiempos va a juzgar a todos, es real y que no se puede engañar a Dios. Tal vez a Hitler fue el medio que Dios usó para que eso empezase. Sí, tenemos el caso de Ciro de Persia o Nabucodonosor, que Dios lo eligió para llevar el juicio, pero a su vez los enjuició a ellos por lo malo que hicieron. No sabemos si él se arrepintió después. De Nabucodonosor parece indicar que sí, ¿verdad? Por las palabras que él expresa. De Hitler no sabríamos. Pero el punto es que el hecho de que si Hitler, Dios le concedió arrepentimiento, el hecho de que se haya arrepentido no fue un acto de injusticia, porque no fue por justicia de él, sino por la justicia de Cristo. Y ahí entra la soberanía. ¿Alguien más? Ya no hay preguntas. Muy bien. ¿Avisos?